Cuando le dije a la hermana de mi ex, lamento no haberte elegido, y ella se sonrojó y respondió, aún puedes. Debí entender que esa frase abriría una puerta que no podría volver a cerrar. Esa noche, Emily apareció en mi puerta después de que Sara mintiera. Yo acababa de terminar una relación de 3 años, pero lo que vino después no fue solo una venganza. Fue algo que cambiaría todo. Soy Jake. Durante 3 años, Sarah Miller me dijo que yo era demasiado intenso, mientras ella coqueteaba con otro. Cuando terminamos, pensé que el dolor era lo único que quedaba. Pero esa noche su hermana Emily tocó a mi puerta. Sabía la verdad. Sarah había mentido sobre una escena de súplica. Emily me cocinó, me escuchó, y en la madrugada, yo confesé, lamento no haberte elegido. Ella, ruborizada, dijo, aún puedes. Esa frase no fue solo un consuelo. Fue el inicio de una historia secreta que pondría a toda la familia Miller en contra nuestra. Nos encontraríamos a escondidas durante semanas, temiendo el momento en que Sarah nos descubriera. Y todo empezó con una mentira que ella contó para no quedar como la villana. La mentira que Sarah contó fue simple. Dijo que yo le había suplicado de rodillas en la entrada de mi casa. Que ese domingo por la tarde, después de que ella mencionara que necesitaba espacio, yo me desplomé, lloré y le rogué que no me dejara. Esa historia corrió por la familia Miller en menos de 24 horas. Pero la verdad era muy distinta. Esa tarde yo había llegado a su apartamento con una caja de herramientas. Sarah me había pedido que arreglara la puerta del armario del pasillo, una de esas cosas que nunca se reparan solas. Mientras yo ajustaba una bisagra, ella estaba en el sofá con el teléfono en la mano, sonriendo a la pantalla de una manera que yo conocía muy bien. No era una sonrisa cualquiera, era la sonrisa que alguna vez me dedicaba a mí. Le pregunté quién era. Mark, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Un amigo del trabajo. No le creí. 3 años de relación me habían enseñado a leer sus silencios mejor que sus palabras. Esa noche tuvimos la conversación. Sarah me dijo que yo era demasiado intenso, demasiado presente, que la asfixiaba con mi atención. Mientras yo intentaba entender qué significaba eso, su teléfono vibró otra vez con un mensaje de Mark. Le pedí que eligiera. Y Sarah me miró con la frialdad de quien ya ha elegido hace semanas. Me fui sin suplicar, sin arrodillarme, sin lágrimas. Cerré la puerta despacio, como se cierra un libro que uno sabe que no volverá a abrir. Pero ella necesitaba una historia que la hiciera parecer la víctima, no la mujer que dejó a un hombre leal por alguien que apenas conocía. Emily Miller lo supo casi de inmediato, no porque yo se lo contara, porque conocía a su hermana. Emily era 2 años menor, pero siempre había sido la que escuchaba más, la que observaba, la que notaba cuando algo no encajaba. Durante los 3 años que estuve con Sarah, Emily había estado en segundo plano, casi invisible, pero no para mí. Cada vez que iba a casa de los Miller para una cena o una celebración, era Emily la que se sentaba a mi lado y me preguntaba por mis proyectos de carpintería, la que recordaba detalles que ni Sarah retenía. Yo intenté no darle importancia a eso. Me decía que solo era una chica amable. Pero aquella noche, cuando Emily apareció en mi puerta con una bolsa de comida y los ojos llenos de rabia contenida, entendí que tanta amabilidad no era casualidad. Sarah le había contado a toda la familia la escena falsa de la súplica. Emily la escuchó en la mesa del comedor. Vio a sus padres, Robert y Linda, asentir con desaprobación hacia mí, y supo en ese instante que su hermana mentía. Le preguntó directamente. Sarah se puso a la defensiva, la acusó de no apoyarla y luego soltó una frase que Emily no pudo perdonar. Siempre te gustó Jake, por eso defiendes al perdedor que no supo retenerme. Emily no contestó. Salió de casa, fue al supermercado y compró pollo, arroz, verduras y especias. Luego condujo hasta mi apartamento. Recuerdo que abrí la puerta y la vi ahí, con el cabello recogido en una coleta desordenada y una expresión que no sabía si era furia, tristeza o algo más. No me preguntó cómo estaba. Solo dijo, te voy a cocinar porque sé que no has comido. Y entró. Esa noche Emily se movió por mi cocina como si fuera la dueña del lugar. Encendió el horno, lavó el arroz,
Cortó el pollo en trozos pequeños y lo sazonó con una mezcla que olía a pimentón, ajo y comino. Yo estaba apoyado contra la encimera, mirándola, sin entender del todo qué estaba pasando. Me sentía vacío, pero no solo por la ruptura. Había algo en el gesto de Emily que llenaba un hueco mucho más antiguo, el hueco de no haber sido visto con claridad en años. Mientras cocinaba, hablamos. O más bien, ella habló primero. Me dijo que sabía lo de Mark, que lo había descubierto semanas atrás por un comentario descuidado de Sarah en una llamada. Me dijo que le dolía profundamente la mentira de la súplica, porque yo no era ese tipo de hombre. Y luego, mientras removía el pollo en la sartén, dijo algo que me dejó sin aire. Dijo que desde hacía mucho tiempo ella había creído que yo merecía algo mejor, que nunca entendió por qué Sarah trataba mis atenciones como defectos. Comimos en la mesa pequeña de mi cocina, bajo una luz amarilla que siempre me había parecido triste, pero que esa noche se sentía cálida. El pollo estaba crujiente, el arroz en su punto. Masticábamos en silencio, pero el silencio no era incómodo. Era como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una raya invisible, pero que no íbamos a detenernos. Después de la cena, Emily lavó los platos. Yo me quedé sentado, viendo cómo sus manos se movían bajo el agua, y de repente, sin pensarlo, solté la frase que lo cambió todo. Lamento no haberte elegido. Las palabras salieron de mi boca como una confesión que llevaba años atrapada. No hablaba de esa noche. Hablaba de 3 años antes, cuando conocí a las dos hermanas Miller en la fiesta de un amigo común. Sarah se me acercó primero, con su risa alta y su seguridad magnética, y yo caí como un adolescente. Emily se quedó al fondo, hablando de libros y de música, y yo apenas la noté. Con el tiempo, cada pequeña conversación con Emily se había convertido en un refugio silencioso, un lugar donde no tenía que esforzarme para ser menos. Pero para entonces yo ya estaba con Sarah, y uno no rompe una relación porque la hermana menor le haga sentir paz. Esa noche, sin embargo, sentado en mi cocina, me di cuenta de que durante años había ignorado la diferencia entre ser querido y ser valorado. Emily dejó el plato en el escurridero y se giró hacia mí. Sus mejillas se encendieron. Aún puedes, susurró. Esa frase no fue un permiso para empezar algo a escondidas. Fue un disparo de salida. Durante los días siguientes apenas hablamos por mensaje, mensajes cortos, casi burocráticos. Pero la tensión crecía, hasta que una semana después, Emily me propuso vernos en un pequeño restaurante de carretera a las afueras, donde nadie nos conociera. No dijo que fuera una cita, pero ambos lo supimos. Quedamos un viernes a las 7. Llegué antes, pedí una mesa junto a la ventana y esperé con el corazón golpeándome el pecho. Verla entrar con esa mezcla de timidez y determinación me hizo pensar que quizá el destino a veces corrige los errores que uno comete por inercia. Pedimos café y tarta de manzana. Hablamos durante horas, primero con cautela, luego con la urgencia de dos personas que llevan demasiado tiempo guardando lo que sienten. Esa noche, en el aparcamiento del restaurante, bajo la luz de una farola que parpadeaba, Emily tomó mi mano. Fue un gesto pequeño, casi adolescente, pero para mí fue el ancla que me faltaba. Decidimos seguir viéndonos, pero sin contarlo todavía. Temíamos la reacción de su familia, sobre todo de Sarah, que era capaz de convertir cualquier cosa en un drama donde ella siempre era la mártir. Las siguientes semanas fueron un mapa de encuentros furtivos, un paseo junto al río al atardecer, una tarde en su casa mientras sus padres estaban fuera, una cena improvisada en la mía donde ella volvió a cocinar pollo frito con arroz, el mismo plato de aquella primera noche. Cada encuentro era un riesgo, pero también una confirmación de que lo nuestro no era una venganza ni un capricho. Emily me escuchaba de verdad, no solo mis palabras, sino mis silencios. Y yo, por primera vez en años, no sentía que debía edulcorar mi forma de ser para resultar aceptable. Pero los secretos, cuando involucran a familias enteras, tienen patas cortas. Sarah comenzó a notar que Emily salía más a menudo, que llegaba tarde y con una sonrisa esquiva. Además, una vecina de los Miller mencionó haber visto a Emily en un coche que no era el suyo. La sospecha creció como la humedad en una pared. Una tarde,
Sara revisó el teléfono de su hermana mientras Emily estaba en la ducha. No encontró mensajes comprometedores porque éramos cuidadosos, pero sí halló un número de teléfono guardado sin nombre, con un código de área que ella reconoció. Lo marcó desde su propio teléfono. Contesté yo, y en ese instante, Sara supo todo. No dijo nada en el momento. Colgó y esperó. Planeó cómo y cuándo exponernos de la manera que más daño hiciera. Porque Sara era vengativa por naturaleza, y la idea de que su hermana y su ex estuvieran juntos le resultaba insoportable. No porque me quisiera de vuelta, sino porque no soportaba que alguien a quien ella había descartado pudiera ser feliz con alguien de su propia sangre. El sábado siguiente, Emily y yo fuimos al mercado agrícola de la ciudad. Era un lugar al que yo solía ir con Sara, así que había un riesgo implícito, pero pensamos que al mediodía, con el bullicio de la gente, podríamos pasar desapercibidos. Caminábamos separados, pero nuestras manos se rozaron cuando Emily me señaló unos tomates. En ese preciso momento, escuchamos una voz que nos heló la sangre. Era Sara, de pie junto al puesto de miel, flanqueada por sus padres, Robert y Linda. Sara tenía el teléfono en alto, como si acabara de enviar un mensaje, y una sonrisa fría en los labios. «Mamá, papá, miren quiénes están aquí», dijo lo suficientemente fuerte para que varios compradores se giraran. Emily soltó mi mano. Robert y Linda nos miraron, primero con sorpresa, luego con una mezcla de confusión y disgusto. Sara había ganado la primera batalla. Y esa noche, la cena en casa de los Miller se convertiría en el escenario donde tendríamos que defender no solo nuestra relación, sino nuestra dignidad. En el mercado agrícola, el silencio que siguió a las palabras de Sara fue ensordecedor. Robert y Linda Miller se quedaron paralizados junto al puesto de miel, con los rostros transformándose de la sorpresa a la incomprensión y finalmente al disgusto. Sara tenía una sonrisa torcida, la misma sonrisa que yo había visto en docenas de discusiones cuando ella sentía que había inclinado la balanza a su favor. Emily soltó mi mano como si el contacto quemara, pero no retrocedió. Se mantuvo firme junto a mí, con los hombros erguidos, aunque sus mejillas estaban encendidas y sus ojos delataban el miedo. Linda fue la primera en hablar. Su voz temblaba, pero no era de fragilidad, era de contención. «Emily, ¿qué significa esto?» Emily respiró hondo. «Mamá, puedo explicarlo, pero no aquí». Robert, con el ceño fruncido, miró a su alrededor como si buscara testigos que pudieran llevarse una impresión equivocada. «Vámonos a casa», dijo con una autoridad que no admitía réplica. Sara se adelantó, tomó del brazo a su madre y la guió hacia el aparcamiento, lanzándome una última mirada por encima del hombro. No era odio, era peor. Era la certeza de quien cree que ha ganado. Emily y yo nos quedamos junto a los tomates, en medio del bullicio del mercado, sintiendo que el suelo se había abierto bajo nuestros pies. «No fue una casualidad», dijo Emily en voz baja. Sara nos siguió. «Planificó esto. Lo supe en el momento en que vi su cara. No voy a negarlo. No voy a pedir perdón por estar contigo». La admiré por esa firmeza, aunque también supe que las horas siguientes serían una prueba de fuego. Aquella noche el teléfono sonó en mi apartamento a las 8:30. Era Robert Miller. Su tono era seco, formal, el de un hombre que ha pasado la tarde escuchando a su hija mayor describir una traición de proporciones bíblicas. «Sara nos ha contado todo», dijo. «Lo dudo», respondí. Robert hizo una pausa, como si no esperara esa respuesta. «Me gustaría hablar contigo y con Emily, mañana, en nuestra casa». Y entonces tomé una decisión que definió todo. «No, señor Miller. Si vamos a hablar, será en mi casa. Yo pondré la cena». Robert guardó silencio unos segundos, sopesando la propuesta. Finalmente aceptó. Esa noche llamé a Emily para contarle. Al principio se asustó. «Jake, meterlos en tu terreno es como encerrar al león con nosotros dentro». Le expliqué que si dejábamos que la historia se cocinara en su casa, Sara controlaría la narrativa. En mi casa, en mi mesa, yo podía mostrar quién era en realidad. Emily comprendió. Pero no sonaba. «Sara ya ha pintado un cuadro muy feo», dijo. «Papá piensa que te has aprovechado de la ruptura para seducirme por despecho. Mamá no sabe qué creer. Y Sara ha insinuado que esto lleva meses, que yo te esperaba como un buitre».
Esa fue la primera vez que sentí verdadera rabia, no contra Sara, sino contra el daño que su ego herido estaba causando. A la mañana siguiente, preparé la cena con la misma dedicación con la que Emily había cocinado para mí aquella primera noche. Compré pollo, arroz, pimientos y las mismas especias que ella había usado. Transformé mi pequeña cocina en un escenario de reconciliación, aunque no sabía si lo que iba a ocurrir sería una reconciliación o una declaración de guerra. Emily llegó una hora antes. Se había puesto un vestido azul oscuro que yo nunca le había visto, sobrio pero elegante. No llevaba maquillaje apenas, y sus ojos estaban enrojecidos, pero su postura era firme. Vinimos a decir la verdad, dijo mientras colocaba los platos en la mesa. Nada más y nada menos. Los Miller llegaron puntuales a las 7. Robert entró primero con el gesto grave de quien acude a un funeral. Linda lo seguía, con una expresión más compleja, donde se mezclaban la angustia y una curiosidad que no podía disimular. Sara entró la última, con los brazos cruzados y un vestido rojo que parecía elegido para la ocasión, como si viniera a una función de teatro, donde ella era la protagonista agraviada. Olía a perfume fuerte y a resentimiento. Los invité a sentarse en la mesa del salón, que había dispuesto con un mantel blanco y velas sencillas. Linda lo observó todo con atención. Robert se mantuvo erguido en la silla, los puños cerrados sobre el mantel. Sara se sentó al lado opuesto de Emily, como si trazara una frontera invisible. Serví agua y vino, y nadie bebió. Entonces, antes de que nadie pudiera lanzar una acusación, tomé la palabra. Sé que Sara les ha contado una historia, dije, y sé que en esa historia, yo soy el hombre que sedujo a su hermana por venganza. Pero antes de que juzguen, quiero contarles la historia completa. No voy a pedirles que me crean, solo que escuchen. Y entonces narré todo. La ruptura con Sara, la escena que ella había inventado sobre mi supuesta súplica. Describí aquella tarde en la que yo ajustaba una bisagra mientras ella sonreía a la pantalla del teléfono. Mencioné a Mark, el compañero de trabajo, y la frialdad con la que Sara me dijo que yo era demasiado intenso. Hablé de cómo me fui sin hacer una escena en silencio, con la dignidad que pude conservar. Robert escuchaba con los ojos fijos en mí. Linda se llevó la mano a la boca cuando mencioné la mentira de la súplica. Sara me interrumpió con una risa amarga. Eso es ridículo, mamá. Él está reescribiendo todo para quedar como un santo. Yo no supliqué, dije, mirando a Robert. Puedo mostrarle los mensajes, puedo mostrarle la fecha en la que su hija empezó a salir con Mark, apenas 2 semanas después de dejarme. Sara palideció. Robert le lanzó una mirada que le hizo callar. Luego Emily habló, y su voz, aunque baja, llenó toda la habitación. Papá, mamá, yo no le robé nada a Sara. Jake no era de su propiedad. Cuando ella lo dejó, no lo dejó libre. Lo descartó. Lo redujo a un hombre aburrido que no merecía su atención. Y cuando yo aparecí en su puerta esa noche, no fui a seducirlo. Fui a cocinarle, porque sabía que no habría comido. Fui porque me dolía la mentira que Sara estaba contando sobre él. Fui porque siempre lo había visto como lo que es. Un hombre bueno que nunca pidió ser el centro del mundo, solo un lugar tranquilo donde pudiera ser él mismo. Sara explotó. Eres una hipócrita. Llevabas años esperando tu oportunidad. Emily la enfrentó sin alzar la voz. Tú nunca lo valoraste. Lo tratabas como un empleado de mantenimiento al que llamabas cuando algo se rompía. Yo lo vi escuchar tus monólogos durante 3 años sin quejarse. Lo vi arreglar tus armarios y tus lámparas, mientras tú te reías de sus sueños por teléfono con tus amigas. Y cuando te fuiste, lo dejaste vacío, pero te ofendió que alguien pudiera llenarlo. Porque en el fondo siempre pensaste que él te pertenecía, incluso después de dejarlo. Linda rompió a llorar, no de tristeza, sino de algo más parecido al reconocimiento tardío. Robert, en cambio, se mantuvo en silencio durante un minuto entero. Luego miró a Sara. Nos dijiste que él se había arrodillado. ¿Qué suplicó? Sara tartamudeó. Bueno, fue una forma de hablar. No fue una forma de hablar, dijo Robert con una gravedad que heló la mesa. Fue una mentira. Una mentira que usaste para poner a toda la familia en contra de un hombre que nunca te hizo daño. Sara intentó defenderse, acusó a Emily de manipuladora,
Dijo que esta cena era una trampa, que yo había envenenado a todos. Pero Robert la detuvo con un gesto de la mano. Basta, ya he oído suficiente. No todo se resolvió esa noche, ni mucho menos. Linda me miró antes de irse y dijo, en voz muy baja, que sentía lo ocurrido, que no sabía toda la verdad. Robert me estrechó la mano con firmeza, pero sin calidez. Esto llevará tiempo, dijo. Sara salió sin despedirse, con los tacones golpeando el suelo como martillos. Emily y yo nos quedamos en el salón, con los platos intactos y el pollo frío, pero por primera vez en semanas respiramos hondo. Los días posteriores fueron extraños. Linda llamó a Emily 2 días después. Tuvieron una conversación larga, de esas que no se cuentan completas pero que dejan cicatrices más limpias. Robert no llamó, pero tampoco prohibió nada. Sara, en cambio, se dedicó a una campaña silenciosa de mensajes tóxicos y comentarios en redes sociales, insinuando que su hermana le había robado el novio y que la familia la había traicionado. La bloqueé sin leer los mensajes. Emily hizo lo mismo, aunque le costó. A veces la veía mirar el teléfono con una sombra de culpa. Un mes después, Emily se mudó a mi casa. No fue un acto de rebeldía, sino de supervivencia emocional. Necesitábamos construir una vida cotidiana que nos diera la normalidad que el escándalo nos había robado. Aprendimos a cocinar juntos, a escoger cortinas, a discutir por el espacio en el armario. Descubrí que Emily cantaba en la ducha canciones de los 80 y que odiaba doblar la ropa pero amaba planchar. Construimos pequeñas complicidades que no tenían nada que ver con Sara y todo que ver con nosotros. Pero la sombra de Sara nunca desapareció del todo. Una noche, mientras cenábamos pollo frito con arroz, el mismo plato de aquella primera noche, el teléfono de Emily vibró con un mensaje de su madre. Sara había vuelto a la ciudad. Mark la había dejado. Y Sara, destrozada y furiosa, había anunciado que iba a recuperar lo que era suyo. Me miró a los ojos y supe que aquello no había terminado. La verdadera prueba estaba a punto de empezar. La verdad. A la mañana siguiente del mensaje de Linda, Emily y yo desayunamos en silencio. Sabíamos que Sara no regresaría a la ciudad solo para lamerse las heridas. Sara no era de las que sufrían en privado, era de las que convertían su dolor en un espectáculo, con o sin público, y exigían que todo el mundo se alineara con su versión de los hechos. El martes, Sara apareció en mi puerta. No llamó, no avisó, simplemente estacionó su coche frente a la casa y esperó a que yo saliera a recoger el correo. Llevaba un vestido claro, el cabello suelto y un maquillaje cuidadoso y preciso que pretendía simular fragilidad. Tenía los ojos enrojecidos, pero no de llorar, de rabia contenida. «Hola Jake», dijo con una voz más baja de lo normal. «Necesito hablar contigo». Me quedé en el umbral, sin invitarla a pasar. «No creo que sea buena idea», respondí. Sara parpadeó, como si mi rechazo no formara parte del guión que había ensayado. «Mar me dejó», dijo. «Ya lo sé». Dio un paso adelante. «Yo cometí un error, Jake. Un error enorme. Tú eras lo mejor que me había pasado. Y yo lo eché todo a perder». Las palabras sonaban ensayadas, como líneas de una obra que había visto demasiadas veces. Sara siempre fue buena actriz. Pero yo ya conocía el teatro. «No voy a volver contigo, Sara». Ella apretó los labios y luego soltó una risa breve, sin humor. «No se trata de volver. Se trata de que abras los ojos. Emily te ha estado manipulando desde el principio. Siempre estuvo celosa de nosotras. De mí. Yo nunca le hice caso porque era mi hermana pequeña. Pero ahora lo veo claro». Me miró fijamente, buscando una fisura. «Ella te hizo creer que yo era la villana para meterse en tu cama. Y tú, tan necesitado de comprensión, caíste. Pero no es amor, Jake. Es oportunismo. Y cuando se canse de jugar a la casita feliz, te dejará igual que me dejaste a mí». Respiré hondo. Sentí rabia, pero también una extraña calma. Sara intentaba lo mismo de siempre, reescribir la narrativa para no quedar mal. Me aparté del marco de la puerta y cerré un poco. «No voy a discutir contigo. Emily no me manipuló, no me sedujo, no me robó. Tú me dejaste. Tú inventaste una súplica que nunca ocurrió. Tú me redujiste a algo desechable. Y ahora que estás sola quieres que yo también lo esté. Pero no funciona así». Sara se quedó en silencio.
Vi cómo la máscara de víctima se resquebrajaba lentamente. Luego su expresión cambió a algo más frío, más calculador. Muy bien, dijo. Si quieres guerra, tendrás guerra. Dio media vuelta y se alejó hacia el coche. Antes de subir, añadió por encima del hombro. Saluda a mi hermana. Disfrutad mientras podáis. Esa noche, Emily recibió un aluvión de mensajes de su hermana. Al principio eran insultos directos. Traidora, oportunista, gusano. Luego pasaron a un tono más civilino, mezclando acusaciones con falsa preocupación. Crees que te quiere, pero solo está contigo para fastidiarme. Cuando se canse, volverá conmigo. Siempre serás la segunda opción. Emily me mostró los mensajes, temblorosa pero firme. No voy a contestar. No voy a entrar en su juego. La abracé. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Esta vez era Linda. Jake, necesito verte sin Emily, y necesito que me digas la verdad. Linda y yo nos encontramos en una cafetería al día siguiente. Una neutral, sin historia familiar. Llegó con un abrigo gris y el rostro cansado de quien ha dormido mal demasiadas noches. Me pidió que le contara lo de la visita de Sara. Lo hice. Linda escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó mirando la taza de café, removiéndolo sin necesidad. Sara ha sido siempre complicada, dijo finalmente, pero nunca había mentido así. Cuando la vi en casa tras lo de Mark, me dijo que tú la habías llamado para verla, que le habías insinuado que aún sentías cosas. Me quedé helado. Linda, yo no la he llamado en mi vida desde que rompimos. No tengo su número guardado. Lo bloqueé. Linda asintió lentamente. Lo sé, lo comprobé. Por eso quería verte. Sara me mostró un pantallazo de una supuesta llamada tuya, pero cuando revisé el registro no aparecía nada. Se lo inventó. Y entonces comprendí que mi hija no solo había mentido sobre aquella súplica, ahora era capaz de fabricar pruebas. Linda se secó una lágrima. Lo que me duele no es solo que mienta, es que use su dolor para intentar destruir a su hermana. La conversación se alargó. Linda me confesó que Robert estaba destrozado, que no sabía cómo actuar. Quería proteger a sus dos hijas, pero Sara lo estaba manipulando con una habilidad que Linda ya no podía ignorar. Esa revelación fue un punto de inflexión. Linda dijo que hablaría con Robert seriamente sin Sara presente. Me pidió que cuidara de Emily y me dio las gracias, pero Sara no se rindió. La semana siguiente organizó una cena en casa de sus padres y nos invitó a Emily y a mí. Según Linda, quería pedir perdón y cerrar heridas. Emily y yo desconfiamos, pero Linda insistió en que sería una oportunidad para la paz. Aceptamos. Llegamos un sábado por la tarde. La casa de los Miller estaba impecable, con velas en la mesa y olor a lasaña recién hecha. Robert nos recibió con un abrazo torpe. Sara apareció desde la cocina con un delantal y una sonrisa amplia, casi angelical. «Bienvenidos», dijo. «Me alegro de que hayáis venido. Esto es un nuevo comienzo». Todo parecía irreal. Durante la cena, Sara fue encantadora. Preguntó por el trabajo de Emily, por mis proyectos de carpintería, incluso rió con ocurrencias sin malicia aparente. Linda estaba visiblemente aliviada. Robert parecía confundido pero esperanzado. Emily, sin embargo, nocía a su hermana, y yo también. El verdadero golpe llegó con el postre. Sara sirvió tarta de limón y de repente se puso seria. «Quiero pediros perdón de corazón», dijo con los ojos brillantes. «He sido egoísta, inmadura. Mark me dejó y comprendí lo que hice mal. Jake, tú eres un buen hombre. Emily, eres mi hermana y te quiero. No quiero que esto nos separe más». Silencio en la mesa. Linda sonrió conmovida. Robert asintió. Emily dio las gracias, con cautela. Yo también agradecí, aunque en mi interior algo me chirriaba. Entonces Sara sacó el teléfono. «He escrito algo», dijo. «Algo que me gustaría compartir, como símbolo de mi disculpa». Leyó en voz alta un texto donde describía su supuesta toma de conciencia, mencionando que había asistido a terapia y que deseaba que Jake y Emily fueran felices. Pero en un punto del texto, insertó una frase que lo cambió todo. «Aunque todavía duele recordar la noche en que Jake me suplicó que no me fuera, acepto que él ha rehecho su vida». Emily y yo nos miramos. Robert y Linda también se tensaron. Sara fingió no notarlo. Continuó leyendo, pero el daño ya estaba hecho.
Había repetido la mentira, justo en medio de su falso acto de contrición, delante de todos. Emily dejó la cuchara en el plato. Sara, dijiste que querías pedir perdón. ¿Por qué has repetido esa mentira? Sara abrió mucho los ojos, con fingida inocencia. No es mentira, Emily. Tú no estabas allí. Yo sí, Jake suplicó. Es más, tengo testigos. Todos nos quedamos mudos. Sara asintió, con un suspiro teatral. Sí, papá. Varias vecinas me vieron salir de su casa aquel día, con los ojos llorosos, y él detrás rogándome que volviera. Nunca quise sacarlo a la luz porque no quería humillarlo, pero ya que estamos en esto de la verdad, Emily se puso pálida. Yo sentí una oleada de furia. Sara había inventado no solo una escena, sino testigos. Probablemente había manipulado a alguna conocida para que respaldara su versión. Era su obra maestra, parecer buena mientras asestaba la puñalada más profunda. Emily no se derrumbó. Miró a su hermana con una calma aterradora. Vale, dijo. Si tienes testigos, tráelos. Pongamos todo sobre la mesa. ¿De cuándo empezaste realmente con él? De los mensajes que te enviaba mientras Jake te arreglaba los armarios. Sara se puso roja. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, intervino Linda, con una voz que no admitía discusión, porque si vamos a juzgar a alguien por traición, lo justo es juzgar a todos. La cena terminó en un caos silencioso. Sara se levantó y se fue de la casa, llorando esta vez de verdad, pero de rabia, no de arrepentimiento. Robert se quedó con la cabeza entre las manos. Linda nos dijo que lo sentía, que nos había metido en una trampa sin querer. Emily y yo volvimos a casa en el coche, sin hablar durante el trayecto. Al llegar, Emily se derrumbó. No es justo. No importa lo que hagamos, ella siempre encuentra la manera de envenenarlo todo. Entonces ocurrió algo inesperado. 3 días después, Robert llamó a Emily. Había investigado por su cuenta. Habló con la vecina que supuestamente había visto la escena. La mujer, presionada, admitió que Sara le había pedido que mintiera, que le había contado una historia triste, y ella, por pena, accedió. Pero ahora, viendo el daño causado, no podía sostenerlo más. Robert también había revisado los registros telefónicos de Sara y encontró las llamadas a Mark de meses atrás, cuando todavía estábamos juntos. La verdad, por fin, estaba completa. Sara, acorralada, desapareció una temporada. Se fue a casa de una amiga en otra ciudad, dejando una nota breve para sus padres. Necesito recomponerme. Volveré cuando esté preparada. Linda y Robert pidieron a Emily y a mí otra cena, esta vez sin trampas, sin velos. Fue una velada agridulce donde reconocimos el dolor de todos y por primera vez sentimos que el futuro podría ser diferente. Sara no era el enemigo final, lo entendí entonces. El verdadero adversario había sido siempre nuestra incapacidad de detener la inercia del silencio y la mentira. Y ahora que todo había estallado, lo único que quedaba era reconstruir. Aunque el mayor reto aún no había llegado. Enfrentar la sombra del rencor que Sara había sembrado y decidir si seríamos capaces de perdonarla cuando algún día llamara a la puerta pidiendo otra oportunidad. Pasaron los meses. La ausencia de Sara se sintió al principio como un vacío ruidoso, pero poco a poco la casa de Robert y Linda se fue llenando de una calma nueva. Linda dio el paso que Emily tanto necesitaba. Una tarde de domingo, sin previo aviso, apareció en nuestra puerta con una caja de libros de cocina. Eran recetas de su madre, la abuela de Emily, que había guardado durante años porque ninguna de sus hijas se había interesado por la cocina hasta ahora. Se las entregó a Emily y dijo, «Tu abuela siempre decía que el amor entra por el estómago, pero que se queda cuando hay alguien dispuesto a lavar los platos. Tú y Jake lo entendisteis antes que yo». Emily lloró en silencio mientras abrazaba los cuadernos manchados de aceite. Esa fue la bendición completa, sin discursos, sin ceremonias. Robert llegó más tarde, cargando una lámpara de pie que yo había arreglado en su casa durante los años con Sara. «Pertenece aquí», dijo, y la enchufó en un rincón del salón. La vida cotidiana se instaló con la terquedad de las cosas sencillas. Emily y yo aprendimos a sincronizar los despertares, a no hablar antes del primer café, a compartir el baño sin invadirnos.
Descubrí que ella guardaba mis herramientas en sitios imposibles y que yo olvidaba bajar la tapa del inodoro. Peleas minúsculas que se resolvían con un abrazo. Los fines de semana cocinábamos juntos. El pollo frito con arroz se convirtió en nuestro plato ritual, el que repetíamos cada viernes por la noche como un recordatorio de aquella primera madrugada en que todo cambió. Emily le añadió un toque de limón confitado aprendido de los cuadernos de su abuela. Le pusimos nombre, el arroz de las segundas oportunidades. Y nos reíamos, porque el nombre era cursi, pero nos anclaba a una verdad que no necesitábamos explicar a nadie más. Un sábado por la mañana, 6 meses después de la partida de Sara, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba ella. Sara había adelgazado, llevaba el cabello más corto y unas ojeras que el maquillaje no lograba disimular. No venía acompañada y su coche, estacionado en la calle, tenía una pegatina de una empresa de alquiler. Se quedó en el umbral sin intentar entrar. Mark me dejó, dijo, como si ese dato lo explicara todo. Como si el mundo tuviera que detenerse cada vez que a ella le fallaba algo. Emily apareció detrás de mí, descalza, con una taza de café en la mano. Se quedó a mi lado, sin tensión, sin miedo. Sara la miró con una mezcla de envidia y desesperación. «He venido a pedir perdón», añadió. Pero su tono era el mismo de siempre, una petición formulada como exigencia. Iba a hablar, pero Emily se adelantó. «Sara, te hemos escuchado pedir perdón antes, en aquella cena, y luego repetiste la mentira de la súplica. Trajiste a una vecina para que mintiera por ti. Usaste el dolor de papá y mamá como arma. Así que dime, ¿qué ha cambiado realmente?» Sara bajó la cabeza. Por primera vez, no tenía respuesta ensayada. Murmuró que había ido a terapia, que estaba sola, que se odiaba por lo que había hecho. Sus palabras sonaban a verdad, pero también a una crónica de soledad. Emily dio un paso al frente, sin dejar la taza. «No voy a negarte el perdón, Sara, pero una cosa es perdonar y otra muy distinta abrirte de nuevo la puerta de nuestra vida para que vuelvas a intentar lo mismo. Jake no es una pertenencia recuperable. No es un objeto que tú dejaste tirado y que ahora reclamas porque se te rompió el juguete nuevo». La palabra pertenencia resonó en el porche. Sara se mordió el labio, me miró a mí, buscando al hombre que una vez la quiso. «Jake, ¿tú qué dices?» Respiré profundamente, sin rencor, porque el rencor era un peso que ya no quería cargar. «Te agradezco que hayas venido, espero que encuentres paz, de verdad. Pero aquí ya no hay nada para ti. Yo elegí hace mucho, y no fue por venganza. Fue porque Emily me mostró cómo se siente que alguien te quiera sin pedirte que seas menos». Sara se quedó callada, luego asintió, con un hilo de lágrimas que no llegaban a caer. Dio media vuelta y caminó hacia el coche. Antes de subir se giró. «Mamá dice que cocináis juntos los viernes, que hacéis pollo frito con arroz. Antes nunca cocinabas, Jake». No había malicia en su voz, solo una tristeza árida. «Era el plato favorito de la abuela», añadió y se fue. Emily y yo volvimos a la cocina. Nos sentamos en silencio, y ella apoyó la cabeza en mi hombro. «Se ha ido», susurré. «Se ha ido», repitió ella. No era una victoria, era un cierre. Esa noche, como cada viernes, preparamos el pollo frito con arroz. Pero esta vez Emily sacó el cuaderno de su abuela y buscó una página que nunca me había mostrado. Era una receta titulada «Para cuando el corazón encuentra su sitio». La letra era temblorosa, de una mujer mayor. Al pie de la página, una nota. «Cocina esto para la persona que te mire como si fueras el mejor regalo del mundo, no para quien espere que te envuelvas en un lazo». Emily y yo leímos juntos, y de repente todo encajó. Aquella primera noche, cuando ella apareció en mi puerta con la bolsa de comida, no estaba solo consolando a un amigo. Estaba siguiendo el consejo de su abuela. Sabía, desde mucho antes de que yo lo admitiera, que ese plato era un acto de amor, no de compasión. Me lo confesó entonces, con la cuchara de madera en la mano. La abuela siempre decía que el pollo frito con arroz era para los valientes, los que se atreven a abrir la puerta correcta, aunque tiemblen al hacerlo. Esa revelación fue el último detalle que cerró el círculo. La misma mesa, el mismo aroma a pimentón y ajo, pero ahora con la certeza de que aquella historia no había sido una cadena de casualidades,
sino una elección firme y compartida. Brindamos con agua porque el vino podía esperar, y nos reímos al recordar los encuentros a escondidas, las mentiras de Sara, el mercado agrícola, la cena trampa, los testigos falsos. Todo aquello pertenecía ya a un pasado que nos había moldeado, pero que no nos definiría. Con los meses, los Miller se convirtieron en visitantes habituales de nuestra mesa. Robert aprendió a cocinar el arroz con nosotros, y Linda se convirtió en la crítica más exigente del limón confitado. Sara no volvió a aparecer, pero envió una carta meses después, desde otra ciudad. Decía que estaba trabajando, que había conocido a alguien nuevo, y que por primera vez sentía que no necesitaba fabricar una realidad paralela. Nunca respondimos. No por rencor, sino porque el ciclo ya estaba completo. Así, una noche cualquiera, mientras Emily recogía los platos y yo cerraba las ventanas, entendí por fin la enseñanza. La lealtad verdadera no es resistir hasta ser valorado. Es tener el valor de abrir la puerta correcta cuando por fin aparece. Y a veces, esa puerta tiene forma de hermana pequeña, de pollo frito y arroz, y de una frase dicha en la madrugada. Aún puedes, porque lo que parecía un final, en realidad, era el principio de todo. A veces creemos que el amor es resistencia, que si aguantamos lo suficiente, si demostramos ser útiles, si no nos quejamos, al final seremos vistos. Jake pasó 3 años intentando encajar en el molde que Sara había diseñado para él. Un hombre útil, constante, predecible, que estaba ahí para arreglar armarios y escuchar monólogos sin pedir nada a cambio. Pero ese molde nunca fue amor. Fue comodidad. Y la comodidad, cuando deja de ser necesaria, se descarta sin ceremonia. Lo más revelador de esta historia no es que Emily apareciera aquella noche con pollo y arroz. Lo más revelador es que Jake tardó años en comprender que merecía algo más que migajas de atención. Como tantas personas, se había acostumbrado a que su valor dependiera de su capacidad de solucionar problemas ajenos. Y mientras él se quedaba en ese papel, Sara se aseguraba de que nadie, ni siquiera su propia hermana, pudiera ofrecerle otra narrativa. La mentira de la súplica fue la gota que colmó el vaso, pero no fue la única. Durante años, Sara había construido una versión de Jake a su medida, una que ella podía manejar y despreciar al mismo tiempo. Y cuando esa versión se desmoronó, cuando Jake dejó de ser el hombre que necesitaba ser necesitado, Sara perdió el control, no porque quisiera recuperarlo, sino porque no soportaba que alguien a quien ella había declarado insuficiente pudiera ser el sol para otra persona. Emily, por su parte, no fue la salvadora. Fue la mujer que ya sabía ver lo que Jake aún no veía en sí mismo, la que recordaba cómo tomaba el café, la que había aprendido de su abuela que el amor se sirve en un plato caliente, pero incluso ella dudó, incluso ella temió ser solo un consuelo pasajero, una venganza bien disfrazada, y sin embargo, ambos tuvieron el valor de no esconderse, de enfrentar a la familia, de poner la mesa incluso cuando sabían que podía volverse un campo de batalla, de cocinar juntos cada viernes como quien enciende un faro para no perderse. El desenlace con Sara no fue una victoria épica, fue una puerta que se cerró sin estrépito. Porque a veces la victoria no es que el otro pida perdón, sino que tú ya no necesites escucharlo. Jake no le cerró la puerta con odio. Lo hizo con la calma de quien ha entendido que hay ciclos que se rompen con el simple acto de no abrir cuando llaman. Y Emily, firme a su lado, le recordó que él nunca fue una pertenencia. Que las personas no se reclaman, se eligen. Esta historia no es solo sobre un triángulo amoroso o una traición familiar. Es sobre lo difícil que es desprenderse del lugar donde te colocaron. Sobre la cantidad de vidas que se pierden esperando ser valoradas por quien jamás las mirará como merecen. Y sobre la fortuna de encontrar, a veces donde menos lo esperas, a alguien que no te pida que brilles menos para no deslumbrar. Ahora la pregunta queda contigo. ¿Alguna vez te has sentido como Jake? ¿Has pasado años intentando demostrar tu valor a alguien que solo te veía como un recurso? ¿O acaso has sido tú quien, como Emily, tuvo que esperar en silencio mientras veías a quien querías malgastarse con quien no lo merecía? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu historia. Y si esta historia te ha tocado,
Si te ha hecho pensar en las veces que abriste la puerta equivocada o en aquella persona que por fin te miró de verdad, deja un me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en la próxima historia.